Bueno, nuevamente juntos aquí en la Escatológica. Hoy vamos a considerar otro tema. eh, y vean que desde que iniciamos este espacio, el énfasis ha sido considerar el tema de Mateo 24, la primera respuesta que le dio Jesús a los discípulos. Yo creo que somos los discípulos del siglo XXI que deberíamos preguntarle al Señor, y otra vez al Señor, como fueron aquellos cuatro. El libro de Marcos nos da la consideración que eran cuatro y el nombre de ellos, entre los cuales estaba Pedro, estaba Juan, y ellos le preguntaron a Jesús sus inquietudes, sus dudas. Y nosotros deberíamos preguntarle a él hasta dónde nosotros hemos estado en algún proceso de engaño y permitir que ese examen se dé. ¿Ok? Entonces yo quisiera comentar hoy un poquito sobre ese proceso que finalmente, pues también es un proceso psicológico y vamos a apuntalar algunos aspectos importantes a considerar si ya el Señor advirtió que en los tiempos finales, son estos tiempos, pues había esa característica de engaño. Es posible que precisamente el engaño sea tan sutil que no nos hemos percatado que sea engaño. El engaño ocurre cuando una persona se convence de algo que no es verdadero. Normalmente para proteger su autoestima, quizás para evitar algún dolor emocional o para justificar sus acciones. Entonces la Biblia nos enseña acerca de varios ejemplos de personas que experimentaron estos procesos de engaño. Y vea que yo estoy hablando de autoengaño. O sea que ningún engaño se da sin la participación de la persona. O sea, la persona acepta creer algo. La persona está actuando, cree que está actuando correctamente y aún hasta llega a justificar su conducta. Y eso se refiere a este proceso. En realidad, él llega un momento que no comprende aún que está equivocado o que está alejado de la verdad de Dios. Es un mismo proceso que experimentó Eva allá en el jardín del Edén. Creo que destacan en este personaje con estas características. Jonás, él cree que huir de Dios y resistirse lo mejor, ¿no? O lo justo. ¿Ah? Eh, a veces pensamos que nuestra lógica o emociones justifican nuestras acciones. ¿Ok? Otro caso muy particular ahí es del faraón en Egipto, en los tiempos de Moisés. Él rehusó liberar al pueblo de Israel. No importa los milagros, no importa lo que él veía, las plagas, él estaba, él estaba claro en su posición. Entonces, ya, y en este caso, una posición de soberbia que puede cegar y hacer que inclusive ignoremos las señales que pueden estar claras delante de nuestros ojos. Otro personaje, y que quizás a ese le vamos a dar cierto tema en estos días, quizás hoy no, quizás no nos da tiempo hoy, pero Saúl. Saúl desobedece las instrucciones de Dios, lo hace en varias ocasiones. Él creía que eran correctas, o sea, él creía que el sacrificio podía sustituir la obediencia. Entonces vean que una religiosidad externa sin obediencia a- al corazón de Dios puede conducir al error. Vean, que estamos viendo casos distintos, pero que tienen que ver con procesos de engaños. Otro es Ananías y Zafira, que vendieron sus propiedades, mintieron sobre el dinero entregado a la comunidad. Y aquí vemos cómo el engaño puede nublar nuestra percepción de la santidad de Dios. Y ese es el peligro de la mentira cuando toma lugar. Ellos creyeron que podían engañar hasta a Dios, por supuesto la comunidad, y salir impunes. ¿Ok? Otros dos casos, quizás el de Simón el Mago, que intentó hasta comprar, ¿no?, el poder del Espíritu Santo. Él pensó que podía manipular los dones de Dios como si fuera una mercancía. ¿Ok? El creer que podemos controlar la gracia de Dios es un autoengaño muy peligroso. ¿Ok? Y bueno, el pueblo de Israel en diversas ocasiones
durante los reinados de Israel y de Judá, a menudo, pues ellos adoptaban una religiosidad extrema que rechazaba la obediencia. Entonces, el engaño bíblico, desde el punto de vista bíblico, ocurre cuando ignoramos la voluntad de Dios, mm, que pensamos que nuestra perspectiva es la correcta y caminamos en una dirección opuesta. Y entonces, el segundo paso es que justificamos nuestras conductas incorrectas y lo hacemos por motivos emocionales, motivos religiosos, o también como vimos en el caso del faraón de orgullo. ¿Ok? O sea, se engaña voy a leer aquí, Proverbio 14, versículo 12, se engaña a sí mismo quien cree que su camino es recto, pero lo hace sin consultar a Dios. Este proceso es una advertencia. El Señor dijo que en los posteros tiempos no fuéramos engañados, pero ya vemos que hay procesos en nuestra vida que pueden facilitar el engaño. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas? Aquí vamos a colocar algo en el pie, ¿no? Para nosotros entender y tener entonces algo que nos ayude a manejar este tema del engaño. Es un sistema complejo que combina aspectos psicológicos, emocionales y sociales y por supuesto espirituales. Entonces, ¿cuándo se genera esto? ¿Cuándo se propicia? Cuando la mente crea o sostiene creencias que distorsionan la realidad. mm, pues más esto tiene que ver con las motivaciones y muchas veces proteger algún dolor, alguna culpa, alguna ansiedad. Vean, problemas no resueltos en el terreno emocional facilitan los procesos de engaño. Entonces, la base más fuerte, la base sólida del engaño suele ser la autoestima, ¿no? O evitar emociones negativas. ¿Ok? Entonces, yo no quiero experimentar dolor sobre algo, alguna experiencia que tuve, entonces yo empiezo a caminar en una dirección equivocada, buscando huir de algo que no quiero repetir en mi vida. Entonces, la mente empieza a interpretar los hechos de forma sesgada para ajustarse a lo que yo deseo creer. Entonces, ahí tenemos tres cosas, tres conceptos que se manejan en el escenario de la psicología, ¿no? La negación, que es ignorar las evidencias incómodas a mi manera de creer. La racionalización, que es justificar conductas incorrectas como inevitables, ¿ok? Mm. Y la proyección, que es atribuir a otros mis errores, mis defectos. Entonces, yo los veo en otros, no los veo en mí. Y estas tres cosas son cosas que se manejan en psicología. Cuando alguien va a un proceso de terapia, él puede evaluar esto, pero el trasfondo de esto es fuerte cuando es espiritual. Entonces, lo que vemos son dos pasos ya. La motivación emocional abre el paso para que yo empiece a manejar algo que no es correcto, no es verdad, es mentira, y yo lo empiezo a aceptarlo como que me conviene, como que es lo que me beneficia, es lo cierto. ¿Ok? Y luego viene entonces una distorsión cognitiva que opera en nuestra mente. La mente interpreta esos hechos para que yo me ajuste a lo que estoy creyendo. Y entonces viene el tercer elemento que se maneja en este proceso de autoengaño, es la repetición. Entonces, cuando más se repite la distorsión, más se afirma y se convierte entonces en un patrón mental automático. Llega un momento que la persona deja de cuestionarse y empieza a aceptar su versión distorsionada como la verdad. A esto se agrega un refuerzo social externo, ¿no? Cuando los amigos, y es cuando me dicen, no hables con tal persona porque esa persona piensa diferente, y ahí está una cancelación. ¿Ah? Esa llamamos la doctrina de cancelación. Yo me alejo de aquellas personas que piensan diferente porque me afectan lo que yo pienso. Entonces, voy hacia aquellos amigos o entro
a contratar personas entre las redes que afirman lo que yo estoy pensando, y entonces es un proceso de refuerzo social. Entonces, si todos en tu círculo justifican cierto comportamiento, aun cuando sea negativo, entonces tu mente lo validará sin cuestionarlo. ¿Ven? Ahí vamos avanzando. Entonces ya cuando ya pasamos esta etapa, y esto puede llevar un tiempo, más vamos avanzando en ese proceso de afirmar un engaño o una mentira dentro de nosotros, y eso nos lleva entonces a ir desarrollando una estructura de autoengaño. Y empezamos entonces a evitar, a, 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 a evitar aquello que pueda generar un conflicto. O sea, eh, reducir la disonancia cognitiva entre, que sería un conflicto entre lo que creo y la realidad, retornar. El deseo de protección, una motivación, puede propiciar que nos abramos a algo distorsionado, a una mentira, y eso genera un proceso de distorsión cognitiva que luego con la repetición y los refuerzos externos, pues lleve a convertirse en una creencia arraigada, una convicción difícil de cuestionar, y es lo que se entiende por un proceso de autoengaño. En la próxima entrega vamos a volver sobre este tema, y yo quisiera que lo estudiáramos. Hoy hice un desarrollo sintético, resumido, de cómo se interpreta esto dentro del pensamiento humano. O sea, vamos a llamarla el proceso psicológico del engaño, pero lo vamos a revisar entonces en la vida de Saúl. Y vamos a ver entonces cómo esto, como un principio espiritual, es muy fuerte, y necesitamos entonces atender. Hay cosas que pueden haber entrado en nuestra vida de manera sutil sin percatarnos, y pueden ser procesos de engaño de los cuales aún ni siquiera tenemos convicción o entendimiento. Más, vean el Señor, eso fue lo que hizo David. Y vean que David es el antitipo de, vamos a decir, la otra posición diferente a Saúl. Mientras Saúl se justificó, racionalizó, estos procesos psicológicos que te acabo de mostrar, ya te estoy haciendo un anticipo. David oraba y decía, Señor, que permitía que el Espíritu Santo revisara su vida. Se nos muestra qué cosa, qué pensamiento, qué camino tengo en mi vida que no es el correcto. ¿Qué mentira he aceptado y que está influyendo en mi forma de pensar, y la cual está asumiendo una convicción? Ese era David. Y por supuesto, cada vez que algo no era correcto, él se arrepentía, corregía, y por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Espero que este pensamiento te esté ayudando y nos sirva también para ayudar a nuestros hermanos. Es difícil esto, sobre todo cuando ya una persona ha avanzado en un proceso de autoengaño. Mas esto tiene que ver con los tiempos proféticos. Esto caracterizará a muchos dentro del cuerpo de Cristo, y por lo tanto tenemos que anticipar estas situaciones en nombre de Jesús. Que sea de bendición esta palabra para ti, y esto que hoy se expuso, y el próximo video que vamos entonces a comentar acerca de la vida de Saúl, y ya tú te puedes ya preparar para eso. Dios te bendiga y te guarde, y permite que en tu vida camines en la verdad, que tu mente se fortalezca, que desarrolles la capacidad de discernir basada en fundamento bíblico. Lee la palabra, y quizá luego vamos a buscar también mm, mm, recomendaciones de cómo fortalecer tu tiempo de oración y tu tiempo bíblico, tu tiempo de escuchar la voz de Dios y afirmarla en tu corazón. El pensamiento de Dios se haga parte de ti, y que tu mente sea impactada de tal manera que pienses de la manera que Dios piensa, y se cumpla sus deseos en tu vida. Gracias y paz.